alumno de doctorado acá de la UDEC. También estoy en el grupo Miro, bajo el profesor Alba. Y hoy día les voy a presentar sobre BQE, lo que vieron hoy día en las clases de la mañana con profesor... ¿Quién fue el profe? Francisco, perdón. El profesor Francisco. Entonces, BQE es la sigla por Variational Quantum Eigensolver y es un algoritmo que nos permite encontrar el estado de mínima energía de un hamiltoniano o el autovector con el autovalor más pequeño de una matriz hermítica. ¿Les parece? Entonces, es básicamente un algoritmo que resuelve este problema. Encuentra el vector que minimiza esta cantidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Es lo más básico. ¿No? Sí, ¿cierto? Entonces, ahora el objetivo de nuestro taller va, el taller siguiendo la didáctica de programar, es que tenemos que fijarnos más o menos objetivos más o menos claros. Y esos objetivos van a ser, primero, ser capaces de generar un estado psi cualquiera, que es decir, que lo podamos mover mediante parámetros para poder optimizar en un circuito cuántico. Y lo otro es ver cómo medir el valor de expectación de un hamiltoniano que nos interese. Bueno, y ahí está medio escondido en cómo construir un hamiltoniano dentro de Qiskit. Pero hasta ahí también me siguen, ¿cierto? No hay duda. Entonces, ahora partiendo, el profesor en la mañana, si se acuerdan, habló más o menos hartas veces de un ansatz. ¿Cuántos de aquí no conocían lo que es un ansatz? Harto. Bueno, veo un par. Entonces, un ansatz es lo que nosotros generalmente proponemos como una solución. Muchas veces igual se ocupan las funciones diferenciales, que decimos, nuestro ansatz es este porque sabemos que esa es la solución más o menos, entonces llegamos y lo colocamos, aquí algo parecido, llegamos y colocamos, y para nosotros entonces, nuestro ansatz va a ser un estado que nosotros creemos que es la solución o tiene la forma de la solución. En este caso, nuestro ansatz es el estado psi de teta, es decir, una función de teta donde teta es un parámetro que nosotros podemos mover libremente y entonces nos genera, moviéndolo libremente, nos podemos mover por una familia de estados, ¿cierto? Y bueno, como estamos en computación cuántica y generalmente, no generalmente, siempre los qubits de nuestros circuitos se inicializan en cero, nosotros el estado lo podemos caracterizar como una unitaria o un conjunto de gates actuando sobre el estado cero. Está ahí nada nuevo. Entonces aquí de ejemplo les pongo de imagen algo que sería un ansatz, por ejemplo. Tenemos compuertas de rotaciones en X y en Y para todos los qubits concatenadas, seguidas por estas compuertas de entrelazamiento que generalmente todo este segmento que tiene los dos entrelazamientos se le llama como la entangled gate o la compuerta de entrelazamiento para los ansatz paresonales. Es una notación bastante común. Y bueno, y de ahí se repite. Generalmente uno diría que se repite una vez, pero los ansatz se pueden repetir 1, 2, 3 veces, parecido como lo que pasaba con el algoritmo de QA o A que vieron en la mañana también, que repetían las unitarias. Similar a eso. Hasta ahí me siguen, entienden el circuito todo, ¿cierto? Eso nos solucionaría una parte del problema de generar el estado, y esto igual más o menos lo deberían saber con todos los ejercicios que han hecho de Qiskit, deberían saber más o menos cómo implementar. Ahora viene una parte que ya no saben que es, o que si no me equivoco no han visto, que es cómo medir el valor de expectación ahora, porque nosotros hemos medido, pero no hemos medido valores de expectación de un operador en particular. Entonces, ahora igual nos restringimos al caso de BQE, que es que generalmente cuando se trabaja con esto, se trabaja siempre, casi siempre, con hamiltonianos del tipo como este de acá, que son en superposiciones de operadores de Pauli, o superposiciones de productos tensoriales de operadores de Pauli. Es decir, como este de acá. Tenemos la Pauli-I, la identidad generalmente igual se identifica hablando en este problema como transformación de Pauli. La sigma X y sumado con sigma X, sigma Y, sigma Z. Decimos que este hamiltoniano tiene dos términos porque la suma tiene dos. Y bueno, son de este estilo. Podría tener más términos, podría tener menos términos, podría tener más qubits, podría tener menos qubits. Entonces nosotros para medir la expectación de este hamiltoniano, lo que hacemos es componer nuestro ansatz, porque aquí tenemos el estado que nosotros estamos probando, ¿cierto? Lo componemos con esta parte de acá. Si no me equivoco, ustedes no vieron
Ustedes no han visto por qué eso mide el valor de expectación de operadores de Pauli, ¿cierto? No lo vieron en la mañana, si no me equivoco. Ya, miren, vayan a la parte del final de todo el notebook porque ahí puse una pequeña introducción. Igual por temas de tiempo no lo voy a explicar completo, pero voy a pintar una idea. Como al final, que lo dejé esto en caso de que no se viera. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos medir sigma i, la matriz sigma i. Esa matriz tiene por autoestados, son los lambda más menos, que están codificados por este autovector. Hasta ahí me entienden, ¿cierto? Esos son los autoestados. Y la podemos expresar de esta forma. Esta ahí es álgebra lineal. Ahora, por otra parte, esto es algo que hicieron los otros días generando circuitos, es que nosotros los estados más menos, los lambda más menos, perdón, los podemos escribir por estas compuertas SH aplicados sobre el 0, y lo mismo para el lambda menos, solamente que con el 1, ¿cierto? ¿Hasta ahí dudas? Entonces, ahora si expresamos de nuevo nuestro cálculo del valor de expectación de Y, tenemos que eso es... esto aquí sería entonces el lambda menos, valor absoluto. Bueno, aquí en vez del 0 sería originalmente lambda más, sí, menos, lambda menos, sí, al cuadrado. Sin embargo, reemplazamos y nos queda esto, ¿cierto? Al reemplazar normalmente. Reemplazando. Entonces, ahora, si nuestro psi fuera generado por un circuito, esta cantidad de abajo sería equivalente a el circuito que genera el psi, componerle luego el S, luego el H, y luego medir en la base canónica que es el 0 y 1. Por eso vienen acá arriba en el circuito. Por eso acá arriba, por ejemplo, donde está el sigma I, colocamos el S y el H, y luego medimos el 0 y el 1, y con eso podemos medir el valor de expectación obtenemos los datos que nos permiten medir el valor de expectación de sigma I. ¿Se entendió? ¿Good? Entonces ahí, por lo menos ya de forma teórica, sabemos más o menos cómo hacerlo. Ahora vamos a ver código. Entonces, bueno, aquí la última explicación, que como habían dicho antes, que esto es un algoritmo compuesto, un algoritmo híbrido entre clásico y cuántico, y es porque nosotros medimos en un circuito la energía. Luego de esa medición de la energía, la procesamos en un computador clásico para setear un poco los parámetros, tunearlos, para acercarnos un poquito más a la energía. Volvemos a meter esos parámetros y iteramos así mediante un optimizador. Eso es lo que hacemos. Entonces, para con el fin de medir la energía y simplificar todo esto, no sé si les vaya a gustar esto o no, pero vamos a introducir una pequeña librería de Qiskit que se llama Opflow. Sí. Uno le está aplicando la HS al estado. Sí. ¿A qué qubit se lo aplica el estado? ¿A todos? En el que tú quieres medir sigma i. Por ejemplo, si en el hamiltoniano de acá, tenemos que sigma i está en el primer qubit. Entonces nosotros se lo aplicamos al primero para poder medir en esa base. Si estuviera en el segundo qubit el término, se lo aplicaríamos al segundo. Sí, igual otra cosa que no expliqué es que, por ejemplo, con el primer circuito, medimos el primer término. Y acá abajo hay un segundo circuito que nos permitiría medir el segundo término. Entonces nosotros vamos a medir una cantidad de circuitos que es proporcional a la cantidad de términos que tenga nuestro hamiltoniano. Por eso es parte igual de lo que está explicando ahora, que nosotros introducimos esta librería Opflow, porque si se dan cuenta, por ejemplo, es un hamiltoniano pequeño, pero tomemos ahora un caso de un hamiltoniano que vaya a ser de interés, que no sé, por ejemplo, como decía el profe en la mañana, tenga 100, 500 términos. No vamos a estar componiendo a mano 500 términos o eso, entonces hay que ocupar otras herramientas. Para eso está Opflow, que primero nos permite operar más o menos como generar operadores y operar como ellos, como sería álgebra lineal. Entonces es súper simple escribirlos y generarlos. Esa es una cosa. Y lo otro es que, como obviamente igual es un módulo de Qiskit, que está escrito generalmente en su página como una especie de wrapper o envolvente, que por ejemplo toma operadores de circuitos, operadores de otras librerías, y lo mete como todo ahí de forma tal que uno pueda moverlos y luego mediante otra serie de métodos o instrucciones los va metiendo en circuitos acorde a nosotros queramos, de forma tal que para el usuario sea fácil de hacer. Pero hay que saber un poco de tecnicismo. Entonces, ahora un poco más a modo de introducción, Opflow, para trabajar con él,
los operadores que están definidos ahí, o sea, bueno, lo que tiene definido ahí son, trabaja en gran medida en una clase llamada Operator Base. Esa clase contiene tanto operadores como estados y es la que nos permite moverlos libremente. Y sin embargo, también esta clase tiene un montón de subclases pequeñas que nos permiten, por ejemplo, diferenciar si es un operador con el que estamos trabajando o es un estado. O si es un operador, por ejemplo, si es un operador de Pauli, es un operador de un circuito, es un operador que nosotros podemos trabajar, porque si es sparse lo podemos trabajar de manera más sencilla o no, o si es un estado de cierta forma, si es de otra, tiene un montón de diferenciaciones que no vale la pena entrar en todas ellas, salvo dos, que si es un operador o es un estado, que es lo que más nos interesa. Entonces así partimos por introducir el paquete, allá aquí cargándolo. Entonces aquí lo cargo yo como OF, Qiskit Offload, y bueno, y NumPy, el módulo de siempre, el gran NumPy. Y por ejemplo aquí se muestran un par de compuertas que tienen. Por ejemplo tiene las Pauli X, Pauli Y, Pauli Z, la identidad, la Hadamard, la S-Gate, y hay otras más que igual tiene, ahí cargo algunas, o las que vamos a ocupar. Eso la carga como vale. Eso precisamente, lo que carga aquí es por ejemplo, mira, el tipo de I que carga es un Pauli Op. Y si nosotros vemos el tipo de S, es un Circuit Op, que es lo que decía que tiene un montón de clases que distinguen qué es un operador o qué es otro. Y eso es porque el objeto en sí que uno está cargando ahí no es una matriz, pero tiene instrucciones para cargarlo como matriz, o tiene instrucciones para enviarlo a un circuito, porque no tiene sentido si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un hamiltoniano demasiado grande que precisamente es difícil trabajarlo en un computador clásico, cargar la matriz a un computador clásico. Entonces, pero tiene las instrucciones de cómo construir la matriz en un circuito. No, sería lo que nos sirve más, ¿me entiendes? Entonces, ¿podemos extraer la matriz? Sí, pero originalmente con eso solamente cargamos un objeto. De hecho, carguen igual esta celda, vayan cargando todas las celdas con códigos para que a ustedes les funcione igual. Y de hecho, para responder tu pregunta, por ejemplo, si vemos el X, pone Pauli Op X coeficiente 1. Y de hecho ahí le podría poner tu matrix. Ay. Tu matrix. Y ahí en método, porque ahí lo transformo en una matriz, y ahí me muestra la matriz. Le hubiera puesto tu circuito op y me hubiera mostrado el circuito. Ahí para responder tu pregunta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahora, nadie tenía otra duda, ¿cierto? Entonces, ahora, las operaciones que están definidas dentro de estos operadores, por ejemplo, de suma o de multiplicar por un escalar, están definidas de la forma usual. O sea, por ejemplo, quiero sumar dos operadores de Opflow, ni siquiera con transformar una matriz, solamente el objeto, es X más Y, por ejemplo, y se acabó. O multiplicarlo por un 2 es 2 por X más un medio por Y. Podemos hacer, de hecho, aquí tengo el ejemplo. Tenemos un hamiltoniano 1, que es X más 3 por Y más Z medio. Ahora sí, una cosa que es distinta es que, por ejemplo, el producto tensorial entre dos operadores. Uy, perdón. El producto tensorial entre dos operadores se denota por la cuña, el, el signo como del elevado. Que aquí tengo, por ejemplo, el hamiltoniano 2, que tengo X, producto tensorial por X. Ese sería un hamiltoniano ya para 2 qubits, ¿cierto? Y bueno, y ahí también lo puedo multiplicar por una escala. Mientras que la multiplicación entre operadores, o composición que se le llama, eso es composición porque si yo multiplicando operadores, es equivalente en un circuito como a componer un circuito con otro. ¿Se entiende? Está denotado por el arroba. Aquí, por ejemplo, tengo el siguiente operador de abajo como ejemplo, que tenemos que en el primer qubit son de 2 qubits porque aquí tenemos una cuña, producto tensorial, Luciano. Están pidiendo si puedes agrandar un poquito la letra. Ya. Ahí que me digan. Ya. Entonces, ya como está diciendo, tenemos el ejemplo aquí, un operador evolución que nosotros generamos aquí. Y tenemos, por ejemplo, son 2 qubits, aquí tenemos la cuña, donde en el primer qubit primero se aplicaría el X sobre el qubit, y luego la H, y tenemos un producto entre dos operadores, y para el segundo qubit tendríamos la H y luego el S. ¿Se entiende hasta ahí? Sé que aquí es un poco más aburrido porque no están codificando, pero ya enseguida vamos a eso.
Entonces ya aquí de ejercicio 1, me gustaría que escriban este hamiltoniano. Y por favor, llámenlo 1000 hamiltoniano como está escrito aquí explícitamente, porque este es nuestro hamiltoniano caballito de batalla con el que vamos a optimizar luego. Entonces la idea es que, sobre todo esas variables que yo les digo que las llamen de cierta forma, por favor háganlo para que todos estemos en el mismo lenguaje. Yo aquí igual voy a... Ay, perdón. ¿Sí? Los operadores me la roban que al revés, ¿cómo se ¿cómo lo digo? Los operadores explican al revés de cómo se escribe. ¿No? Es que no es que es que, por ejemplo, si tú tienes XS actuando sobre, por ejemplo, un estado, el primero que se le aplica es el S del estado y luego el X, porque están así. Es por eso que lo leí así, pero no es que se apliquen al revés. Es, por ejemplo, ese operador de acá que es H, tomemos solamente el primer qubit, que es H arroba X, ese sería equivalente a HX. ¿Ves? ¿Te responde algo? Ya, entonces aquí pregunta, por ejemplo, X más 2 por I arroba, no, esto es tensorial. Y menos 1.5 Z. Bueno, entonces aquí una pregunta, ¿a cuántas personas les quedó algo así? Si ustedes le colocan, bueno, ¿han terminado todos o no? Ya, ¿Mm? ¿te quedó algo así? Está mal. No, ¿Ah? aquí me aparece como XX y Z como 5 y no, a mí me aparecen solo 2. Ya, eso es algo que iba a responder ahora. Por eso estoy esperando que termine todo. Ya, entonces pregunta, ¿están todos listos o no? ¿Están todos listos? ¿Alguien no haya terminado? Entonces, cuántos les quedó algo así? Que levanten la mano. Ya, Mario, aquí. Ya. Eso está malo. Ya, pero ¿por qué? No es por Opflow, es por Python. Python evalúa primero las cuñas y luego evalúa lo otro. Entonces, al evaluar primero las cuñas, hace los productos tensoriales primero y nos queda algo de más que para hacerlo bien hay que colocarle los paréntesis entre términos para que las operaciones sean del orden que nosotros queremos. Ese es un pequeño gran detalle que hay que saber. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue como hacer X, uña todo lo que está a la derecha de la expresión. Espérame, déjame terminar aquí. ¿Qué me preguntas? Y yo le pongo los paréntesis circulares. Sí, pues te hace cuña todo lo que está a la derecha de la expresión y luego todo lo que... de nuevo. Sí, por eso te queda de más qubits. De hecho, ahí lo ves y ahí te queda de 2 qubits y lo que uno debería esperar. Ahí todo les da lo mismo, ¿cierto? Claro. ¿Por qué me pasa esto? File change. Creo que voy a estar poniéndole cancel todo el rato, pero ya sí. Ya. Lo otro, ¿todos están listos hasta aquí? Ya. Lo otro es que, si se acuerdan, yo les dije que lo que habíamos conversado delante con el chico que preguntó, es que esto originalmente es un objeto que no tiene una matriz o no tiene como un par de instrucciones, por así decirlo, por dentro, que nosotros podemos ver a qué dársela dependiendo del caso. Entonces,
lo que dice abajo del ejercicio es que si nosotros siempre queremos obtener un valor numérico de algo, tenemos que aplicar el método eval sobre este objeto. Y ahí podemos ver la matriz ahora. Entonces ahora, acuérdense que siempre en los ejercicios de abajo, que nosotros le diga, calcúleme esto y muéstreme el resultado que me da, acuérdense de ponerle punto eval. Aquí otro pequeño detalle igual sí que quería mencionarles, es que siempre que estamos trabajando con un operador para distinguir los de estados, los operadores siempre dicen en su tipo OP. Por ejemplo, aquí dice, este era un Pauli OP, creo, o Sumed OP. Hay un montón de OPs, así que difícil acordar. Pauli Sum OP. Y los estados siempre van a decir State FM, Circuit State FM, Dict State FM. Así los pueden diferenciar fácilmente. Porque ahora vamos a ver estados. Entonces nosotros los estados también los podemos construir con la función StateFM. Y cabe notar que todas las operaciones previamente vistas, suma, producto tensorial, multiplicación por escalar y todo eso, están también definidas sobre estas, pero hay que tener cuidado con el arroba, que es la multiplicación entre matrices, porque obviamente vector por vector no es algo que esté bien definido. ¿Ah? Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, aquí voy a mostrar, aquí de ejemplo les muestro formas de generar un estado. Por ejemplo, aquí lo genero a partir de una lista. Creo que también se puede desde una array, no me acuerdo muy bien, pero no nos interesa mucho. Por ejemplo, aquí en todos estos tres estados que se van a mostrar, van a ser estados que nos van a generar el estado 0 más 1, que es el equivalente a aplicar una Hadamard sobre el 0. Entonces aquí, por ejemplo, lo estoy generando a partir de un vector, que ese estado es 1, 1, normalizado. También Upflow tiene estados definidos dentro de él. Tiene definido el plus, tiene definido 1, 0, minus. Pero eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es como están acá abajo, que es generarlo a partir de un circuito. ¿Por qué? Porque esto en algún momento nosotros vamos a mandar a un computador cuántico. Cuando lo generamos a partir de un circuito, y luego le damos las instrucciones, ahora mándale un computador cuántico, se conservan las operaciones que definían el circuito originalmente. Si lo mandamos, por ejemplo, de un vector, ahí luego el computador hace un cálculo para ver qué operaciones tiene que aplicar necesariamente, y ese cálculo puede generar un montón de compuertas que sean mucho más ineficientes que el circuito original. Por eso este es el que más nos importa. Entonces aquí, por ejemplo, cargamos Quantum Circuit. Voy a cargar en esta celda también para tener todo definido. Cargamos Quantum Circuit, definimos el QC Quantum Circuit 1, como se definía antes. Para trabajar con esto, sí, no tienen que, por si acaso, no tienen que definirle un classical bit, no va a funcionar bien. Siempre trabajen con los Quantum Registers. Básicamente, no le coloquen coma eso. Colóquenle siempre no le puse. Ya. Bueno, le aplico la H y ahora a ese le aplico el StateFM también, ¿cierto? Como lo definí de la otra forma, y eso me genera un estado. Bueno, ahora aquí un ejercicio para ustedes, para que, por ejemplo, para que comparen qué pasa cuál es la diferencia entre el H y el state 3. Esto lo podríamos ir haciendo juntos para... ¿Sí? Voy a escribir por mientras. ¿Sí? ¿Ah? Componer, ¿te referías a hacer el compose? ¿Componer? ¿Dónde? ¿Ah? Es la que tú querías multiplicar los centros con state of. No tienes que hacerle... ¿Ah? Es el arroba. Es el arroba. Eso ¿Ah?
Eso me lo decirlo para Sí. porque está bien. Por si acaso en el punto 3 que dice componer, no me refiero a hacerle el compose, creo que aquí tuve un error cuando escribí esto, me equivoqué un poquito, tendría que ser componer con el arroba, no con el compose, el componer de Upflow. Por si acaso. Estáis confundiendo operadores. Está bien. ¿Cómo van? Ya. Entonces, para empezar a comparar, por ejemplo, coloquemos H. Espera, print H mejor. Y print state 3. Y por ejemplo, si los vemos, se parecen. La única diferencia es que uno dice circuit state fan y un paréntesis, pero son iguales, no veríamos mucho. Si comparamos con los tipos ahora, tip H, type, vemos que son tipos distintos. Y uno es un circuit OP que está definido en. Ambos son, uno es un circuit OP, que es un operador, y otro es un circuit state FN, que es un estado. Sin embargo, todavía no se puede dilucidar mucho la diferencia, salvo que ya son clases distintas. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, para eso veamos lo que es en el eval, state3.eval y h.eval. Y ahora sí se ve una diferencia, porque por ejemplo el h, si nosotros le ponemos eval, nos da una matriz. Pero si al state 3, que era un objeto tipo estado, nos da un vector, que es un estado. Y eso es porque el eval de un operador, obviamente es la matriz unitaria es la matriz unitaria correspondiente, mientras que cuando nosotros le ponemos eval al state defense, a un estado, lo que nos entrega es el resultado. Por ejemplo, en el caso de esa H que nos mostraba un circuito, el resultado de nosotros insertar el 0 en ese circuito, correrlo, pasarlo por la H y el estado que sale al final. Y al final nos da un vector. Esa es la gran diferencia. Y bueno, al final, lo último, si lo intentaron componer entre esas dos, les da un error que decía que la operación arroba no admitía, estados en la parte derecha, y eso es porque obviamente un vector no puede ser multiplicado por un vector. Es lo lógico. Entonces, como vieron hasta ahora, Upflow está básicamente diseñado para funcionar tal que al escribirlo sea idéntico o bastante similar al álgebra lineal y sea bastante cómodo de usar. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos realizar cálculos del tipo la evolución de un estado de esta forma, se reduce a escribir al operador evolución escrito en nuestro código, arroba el estado. Así de simple. Y por otro lado, ahora si queremos calcular productos interiores, algo que no vimos anteriormente, pero que se los digo aquí, tendríamos que calcular el traspuesto conjugado del vector, y eso lo podemos hacer con el método .adjoin. Es decir, tenemos el estado psi, le hacemos psi.adjoin. Y luego ese .adjoin lo podemos calcular el producto punto con el psi, por ejemplo, aplicándole el arroba como lo conocíamos normalmente. Ahora va a estar cero una operación bien definida. Igual es equivalente a ponerle ese signo de ahí, no me acuerdo cómo se llama,
Colechancho, mejor conocido como Colechancho. Pero a mí personalmente no me gusta mucho. Entonces, ahora tienen un tercer ejercicio para que practiquen todas estas cosas. Pero primero son sencillos, después ya porque ahí sabe que antes más de abajo te va a quedar difícil. Pero la primero te queda uno, que la beca eléctrica te queda uno más cerca. Y entonces lo más fuerte
Quantum IM, muchas formas de llegar por array. Ya chicos, creo que todos avanzaron un poco, empezó a escribir la solución. Ahí me van preguntando. Entonces, la primera parte, que ya la tuvieron que haber visto en los cursos anteriores, Quantum Circuit estaba cargado de antes, ¿sí? Entonces, usé, es un qubit, así que un circuito de un qubit, Quantum Circuit 1, para hacer el menos, bueno, pongámosles minus. Entonces a minus, ahora para poder generarlo, le aplicamos primero una X, luego una H,
Y ahora para generar el estado de outflow, yo le voy a poner le voy a poner minus state. Esto va a ser igual entonces, le vamos a aplicar el state fn a nuestro circuito. Y eso nos debería generar el estado. De manera parecida, solamente que con otras compuertas hacemos lo mismo para el segundo. No más que ese le vamos a poner right. Y para este necesitamos una compuerta 0, o sea, una compuerta H y luego una S. Y con eso estaríamos listos, por lo menos con la primera parte. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? Déjame terminar. Con la instrucción stateFn generamos un estado de output, como le había dicho. Pregunta. ¿Ah? Es que, los circuitos de Quantum Circuit son una clase que opera, está, por así decirlo, diseñada para ser mandada instrucciones al computador cuántico. Outflow es una clase que está diseñada para operar uno y hacer operaciones de la forma más simplificada posible. Por ejemplo, si nosotros después quisiéramos sumar las cosas para poder calcular el valor de expectación, ¿tú cómo sumas dos circuitos? No se puede, por eso. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces la segunda parte, ahora utilizar este operador para hacer esta aplicación. Para generar la U, entonces primero escribimos nuestra U. La U debiera ser igual entonces a XHS, X H arroba S. Y esa sería nuestra U. Como dije, ven, bastante sencillo generar la aplicación de la multiplicación de matrices en sí. Y ahora las evoluciones, pongámosles F, right, va a ser igual entonces a U aplicado sobre right state. Y la evolución de minus va a ser U aplicado sobre minus state. Sencillo, ¿cierto? ¿Alguien tiene problemas hasta ahí? Sé que, por ejemplo, hasta este momento deben estar pensando, ¿para qué estamos viendo todo esto? Si estamos viendo el circuito antes, vamos a llegar a eso en algún momento. Y van a agradecer que estemos haciendo así. Entonces, para el tercer punto, como les dije, esto es parecido al álgebra lineal, y ahí podemos calcular productos interiores. Entonces, inner product va a ser igual entonces a es el producto entre right. Entonces tenemos right.adjoint. Y ese, si se fijan ustedes, después va a ser un vector tipo, un vector fila. Y ahora lo multiplicamos, hacemos la composición con el minus state. Entonces le hacemos que nos muestre print esa cantidad, inner product. ¿Sí? Ya, espera, ¿qué cosa? Ah, ya, como por ahí. Sí, ya. ¿Viste todo eso? Sí, ¿cierto? Ya. Espera, que me dio un error. Ah, sí. Sí. Perdona, aquí me equivoqué yo. Oh, eh, sí, pues. Sí. Los problemas de escribir en vivo. Y bueno, y si se dan cuenta, aquí nos da algo que se ve más o menos, que no nos muestra un valor numérico, y aquí es donde tienen que acordarse que para ver el valor numérico tienen que ponerle inner
product.val, como dijo alguien. ¿Sí? Sí. Hasta el inicio de ese Pero aquí son las instrucciones, así que de ahí comienza. Ya. ¿Entendieron? ¿Pudieron dudas, Carlos? porque esto lo que pasa es que las piernas hacen Al parecer, sí, porque esto no te das cuenta que se pensé que retornaba el mismo objeto, por eso luego aplicas la H, luego aplicas la X. Esto es cómo se maneja cuando quieres guardar una matriz, prácticamente no hace nada. Guardar todo lo que pero entiendo que tienes una matriz que tú sabes que el 99% de los elementos son puros ceros. Es súper ineficiente, entonces no tengo ¿Puedo seguir o hay alguien que esté todavía escribiendo? ¿Sigo? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora que nosotros ya aprendimos las herramientas más básicas, podemos empezar a dar nuestros primeros pasos para poder medir una energía. Entonces, para eso vamos a medir la energía de mi hamiltoniano en un estado de Bell, en el estado 00 más 1, 1, usando todas estas herramientas. Entonces, para eso tenemos el ejercicio 4, donde quiero que a partir de un circuito cuántico, como ya lo hicieron las hartas clases pasadas, generen este estado a partir de un circuito cuántico. Luego generen el estado de Opslow con StateFM, como lo vimos recién. Y luego ocupen todas las operaciones que hemos visto ahora de Opslow para poder calcular el valor de expectación de mi hamiltoniano. Y luego para el tercer punto sigan esas instrucciones, porque esa es una forma un poco distinta, pero que nos es más útil a nosotros, para el caso de BQB principalmente. Para el tercer problema. Medir la energía del estado de para el hamiltoniano que estoy hamiltoniano. Usando toda esta herramienta, o sea, construir el hamiltoniano, construir una energía del estado en un campo simple, pasarlo en un estado de Opslow con el state y luego ocupar las operaciones de álgebra lineal para calcular el valor de potente. Luego hay una tercera parte del ejercicio que dice que y una forma distinta que nos va a servir más. por ahí ya termina el problema. ¿Ah? Sí, sí. Un circuito es Z, H y otro circuito es H, es los Z, H, es
está dado vuelta. Por eso te digo. Pero está bien. Vamos al ejercicio 4. No pasa. Igual, ¿Sí? Ahí comienza. Los otros son instrucciones. Entonces, por la izquierda, la elección, y cómo hacer la multiplicación semántica. Pero después dicen que Es lo mismo, pero cuando construyo el Estado Es porque la diferencia está porque nosotros cuando nos interesa si tú me pones nosotros le ponemos de aquí al circuito, cuando lo mandemos de vuelta al circuito cuántico, nos va a quedar solamente ese circuito. Y nosotros nos hacemos así ahora, después lo que hacen es calcular un circuito que se aproxima, entonces nos puede dar un circuito mucho más grande que el circuito principal.
Entonces la gracia del state function es que yo la instrucción del Estado se la doy construir en base a información de los. No necesariamente eso, pero para marcar las cosas. Por eso lo estamos viendo todo bajo. Disculpa, en otro contexto se podría hacer también así, pero esta cosa podría. Ya, Para componer los estados. Sí. Igual si es el único de la armada que le di. Sí, con el armada la Cuando ya se Mira lo que ya. Si tengo que subir chica, ¿y por qué lo vamos a hacer así? Pero son cosas que son distintas y están actuando sobre el mismo. Ya, se debe ser así, pero la verdad que dije que el flow tiene flow. Para que siempre tengo que volverle puntual. Aplica la imagen esta hora y yo quiero. Esto quedaría 3 circuitos. ¿Ah? Estos serían 3 circuitos. Uno para evaluar el equilibrio. Sí, pero son partes. Son partes. Pero esos dos como no sé. Eso es mi problema. No sé si hay dudas online o no. ¿Esta es el que escribir por lo menos la parte 1 del ejercicio? ¿Ah? Pero, ¿por qué te todo ¿ah? Porque Z conduce con Z y Z lo mismo que todo y pues están las mismas. Ya, entonces, por lo menos voy a escribir la parte 1. Entonces, como siempre, nuestro Bell lo hacemos el Quantum Circuit de 2 qubits. Ahora, para hacer el Bell, aplicamos primero la Hadamard al primer qubit y luego la CNOT con control en el primero y target en el segundo. No, es CX, perdón. CX. Luego, lo que hacemos nosotros es generar nuestro estado en upflow. Eso va a ser nuestro Bell state. Y eso va a ser el state FN. Oh, verdad. Perdón. Ahí se ve. De Bell. Y no tuvimos error. Perfecto. Siempre hay que ir verificando eso. Y bueno, esa es la primera parte. Hasta ahí nadie tiene dudas, ¿cierto? Ya. ¿Puedo comenzar con la segunda? Ya, entonces, el valor de expectación va a ser igual entonces. Acuérdense que esto es igual al álgebra lineal, pues entonces tenemos que hacer el corchete y el corchete tenemos que calculamos el adjunto o el traspuesto conjugado, adjoint, o sea, ahora mi hamiltoniano,
y de nuevo con Bell State. Print expected value. Y no hay errores, y me dio algo feo. O sea, se muestra el primer circuito, se muestra el operador del segundo circuito, pero yo quiero conocer el valor. ¿Qué hacemos ahí? Eval. Expected val.eval. Y así. ¿A todos les dio algo así? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Comienzo con la parte 3 o están ahí todavía? ¿Ah? Espera. Para ver cuánto le da. Ya. Esto no te digo. Sí que lo puedo hacer, pero no creo que no sé si eso me castiga. Ah, es que estoy en la eso es lo que estamos haciendo. Sí, pero bueno, el trabajo que es un producto. Yo voy a quitar. No, eso ya no, eso es lo que tienes que hacer. Esa es cuando se implementa la medida, lo que tienes que hacer. Pues haces ver, yo pregunta esto, eso ya se hizo. Eso no. Eso lo dice, lo que va a determinar sí, porque sí, pero lo dice por el ejemplo. Pero y ahí mira, la parte 2, 3, la parte 2, 3 es lo mismo. Pero digo de forma es que te lo porque te lo lleva a hay que apurar de queda poquito tiempo. Ya, dale. Pero igual me están preguntando harto esto. Lo voy a anotar donde se ve la cámara. Esto de aquí. Ponte la nomenclatura antes. La nomenclatura. ¿No está el nombre? Esa cosa del expected value. ¿Ya? El valor esperado de un operador es, bueno, por ejemplo, H, que es su hamiltoniano, siempre es el estado hamiltoniano estado. Entonces, esto es un producto matricial. Entonces, esto es un vector después, y después hacer otro producto matricial. Entonces, todo esto es un número. ¿Se entiende? Ya, porque haces matriz por vector, te queda un vector, y ese vector, esto es el datado, entonces el vector está para el otro lado. O sea, esto te queda un vector hacia abajo, ¿cierto? Esto te queda un vector hacia el lado. Entonces, esto hace un producto y te da un número, el producto punto. Ya. En el fondo, lo que está haciendo esa línea es eso, fíjense. Bell, state and join. ¿Podrían no moverlo? Bell, state at join es esto, ¿cierto? Luego el arroba es el producto matricial, ¿cierto? Es pésimo el arroba. Luego tienen el hamiltoniano. Luego tienen el otro producto matricial, que es el que está aquí, ¿cierto? Esta raya de aquí, básicamente. Y después tienen el otro estado. Entonces, eso es lo que se refiere Hanon. Que esto es igual a hacer álgebra lineal. Es igual a multiplicar matrices. ¿Ok? ¿Se entiende mejor a los que preguntaron por allá? Ya, porque me están preguntando como 20 veces. Perdón. Ya. Ya, entonces voy a seguir con la parte 3.
Entonces ahora vamos a hacer vamos a calcular el valor de expectación de otra manera. Ya. Entonces, aquí está la solución para la segunda parte, que es seguir la instrucción que yo les di, que apliquen el state define ahora sobre mi hamiltoniano con la instrucción is measurement y vean lo que les da. Y bueno, nos da lo mismo, si es que no es parecido. Y ahora, ¿qué es lo que hace eso? ¿De dónde dice eso? Ah, eso es porque ese es el adjoint del Bell State, y el adjoint del Bell State es al revés. Por eso. Ya, entonces, lo que hace es aplicarle el state defense sobre mi hamiltoniano, que es un operador, con la opción is measurement, lo que nos hace es generar otro operador, y ese operador va a tener va a estar definido como como dice acá, operator measurement. Eso lo que va a pasar es que después cuando apliquemos las siguientes funciones para evaluar en un circuito, va a leer eso el programa y va a decir como, aquí hay un operador, pero es un operador de medición. Va a seguir todas las instrucciones necesarias para poder calcular el valor de expectación de ese operador. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, de la forma que lo hicimos ahí arriba, tenemos el operador dagado en el compuesto, en el circuito, el operador y si nosotros lo pasáramos ahora a nuestro ANSAT, para calcular el valor de expectación, si tuviéramos un ANSAT, por ejemplo, de 10 layers y súper grande, tendríamos acá, para calcular el valor de expectación, tendríamos que colocar el ANSAT inverso con las 10 layers, colocar el operador y luego colocar el ANSAT de nuevo, bueno, lo dije al revés, y colocar el ANSAT de nuevo con las 10 layers, lo cual es súper ineficiente para hacerlo en un computador cuántico, sobre todo si queremos medir operadores de Pauli, que los podemos medir el ANSAT y colocar con puertas de Hadamard o Chiefgate para poder medirlos, que es algo más eficiente. Por eso lo estamos viendo con colocar la instrucción is measurement. Va a ser mucho más eficiente a la hora de evaluarlo en un computador cuántico. ¿Dudas hasta ahí? Ya. Y ahora, una pequeña pregunta para ustedes. ¿Lo que hemos hecho ahora, lo hemos hecho con un computador cuántico o no? O sea, o en una simulación cuántica, o ha sido solamente teórico? Teórico. No hemos hecho no hemos hecho nada, no hemos hecho nada con un simulador cuántico o computador cuántico. Ahora viene esa parte. ¿Ahí hay alguien levantando la mano? Estábamos subiendo todo porque... Lo vamos a subir, que igual me he demorado un poquito, entonces vamos a apurar. Vamos a apurar el tiempo. Entonces, para eso vamos a ocupar dos funciones que están contenidas en Upshot, que son Public Expectation y Circuit Sampler, que son convertidores. De hecho, se aplican como Public Expectation, Forchetes.convert y el otro también. Y lo que hace Public Expectation es que toma, por ejemplo, el circuito anterior. Chicos, silencio, por favor. Por ejemplo, en este resultado anterior, en el segundo expected value, el que yo les dije que vamos a ocupar. Entonces, lo que hace es que mira todo este circuito, ve cada uno de los operadores que están dentro, sean circuitos, sean estados, ve todo. Y por ejemplo, dice, aquí hay un operador de medición, me fijo en este. Y dice, estos son operadores de Pauli, perfecto. Y lo que hace es que va a transformar este operador a operadores diagonales que van a ser o identidades o z para poder calcular después el valor esperado correcto. Y luego va a decir, y después viene un circuito perfecto. Y al circuito lo que va a hacer es que le va a añadir las compuertas necesarias para medir el valor de expectación. Entonces ahora ustedes no van a tener que estar viendo cuál es cuál porque aplican eso y lo hace solo. Mientras que el otro, que es el Circuit Sampler,
lo que hace es que le vamos a entregar ese objeto que nosotros obtuvimos de public expectation, y va a ver, primero tiene un operador y va a decir, este es un operador, no lo miro, no le hago nada. Y luego va a haber un circuito, este circuito lo voy a correr en la instancia cuántica. Aquí no le puse como está aquí, por ejemplo. Lo que acabamos como circuit sampler, paréntesis, quantum instance.convert, va a decir como, tengo un circuito, este circuito lo corro en una instancia cuántica y lo que va a devolver va a ser el operador que no tocó, compuesto como estaba compuesto originalmente con un vector que contiene los resultados de las medidas, de forma tal que nosotros a todos esos objetos, que se va a ver bien feo, le ponemos un punto val, así de simple, y nos va a decir, esto es el valor esperado del operador, y va a ser súper sencillo. Y así se ahorraron ustedes de escribir 1000 funciones para poder medir los operadores de Pauli. Yo, así como pequeña experiencia, tuve que hacer eso en algún momento para otro programa, y fue un programa, un trozo, fue horrible estar diciendo ya, a este súmalo, a este réstalo, es como, horrible. Tradicionalmente, Sí. Sí. a mano. Esto lo hace automáticamente. De hecho, al final les voy a mostrar como un ejemplo que lo van a tener que correr ustedes, que son 100 operadores. Y eso lo hacen con estas instrucciones y chao. Bonito. Ya, entonces ahora viene el ejercicio 5, que ahí les explico cómo tienen que aplicar esto. Entonces aquí, tracker. Allá, mejor. Entonces, esto tenía que llamarlo expected energy state. Perdón, aquí no seguí mis propias instrucciones. Energy state. Entonces, a esto le hacemos, entonces los circuitos de Pauli los vamos a obtener como los Pauli circuits. Circs va a ser igual a Pauli expectation. Espera. F. Pauli expectation. Convert. Y expected energy. Ya, y bueno, ahora sí se dan cuenta, a partir de ese operador de antes nos creó los operator measurements, si se dan cuenta, son puros operadores o ZZ o IZ. Fíjense. Aprovechen de escribirlo ustedes igual, ¿cierto? Mientras que los circuitos, teníamos el HX que nos generaba el BEL de antes, y ahora hay distintos circuitos, por ejemplo, este que tiene HH nos está midiendo la sigma X. Este que tiene el chip, esa es la chip gate, y Hadamard nos está midiendo el I. Y esta acá nos está midiendo los ZZ o el IZ. Y eso lo generamos con esa instrucción. Ahora cargamos la instancia cuántica. From Qiskit.utils import quantum instance y from Qiskit import AR. Entonces vamos a llamar QI a la instancia cuántica y vamos a hacer quantum instance de AR.get backend de Custom Simulator. Y la gracia del Quantum Instance es que igual le podemos setear el número de shots cuando estemos midiendo, así no tenemos que colocarlo después. Por ejemplo, aquí midamos con 100. ¿Y estamos bien? ¿No hay errores? ¿Ah? ¿Qué cosa? Ya. Ya. Déjame terminar aquí, sí.
Entonces, quantum instance, ya, y ahora usamos circuit sampler, como lo llamemos aquí. Entonces el sampler va a ser igual a of.circuit sampler de la quantum instance .convert y Pauli circuit. Bueno, entonces ahora sí, ahora este último print que está acá. Espérame, que déjame decirte. Este último print que está acá, por ejemplo, aquí se muestran los mismos operadores de medición que estaban antes. Y si se dan cuenta, aquí aparece un dit state fm que tiene números. Esos números son los resultados de nuestra medición. Ahí con el circuit sampler, ahí corrimos todos esos circuitos. Y ahora, pero ahí se ve muy feo, entonces para poder obtener realmente el valor de expectación, le hacemos elevarlo. Y ahí está el valor de expectación. Corríamos circuitos ahora. ¿A dónde? A la tarea. Chicos, están como que estamos cortos de tiempo, vamos a ir al coffee y después vamos a dar 15 minutos más para seguir esto y terminar. El coffee se va a cortar, lo lamento, así que porque le falta un buen pedacito del taller este y después tenemos el taller de Damián, así que Damián también va a tener que correrla, por favor, ¿ya? Así que eso, vamos al coffee y después despiértense bien porque después habrá que programar algo. ¿Ya? Después viene una... No, si está bien, es que está bien. Ahí te da. Hacer algo. Después de el sol de la ciudad. Cosa que si te atrasan, viene el sol, chao. Pero aguanta, El anterior. Acá no vimos nada. Estaba definido. Era el último resultado de la celda anterior. Que sí, era este, el expected value 2 originalmente, pero después caché que no seguí mi propia instrucción y por eso tuve que volver a reescribirlo porque estaba medio apurado. Perdón por eso. Pero sería ese, el expected value. El expected value 2 era originalmente lo que está escrito aquí para definir eso, pero tuve que subir a cambiarlo para seguir mis instrucciones después. Eso. Ya. Perdona que estaba apurado escribiendo. Sí, porque ahora Sí.